Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. De Radio Nueva Vida. You know, Sunday is Father's Day. Sabe, este domingo ya es Día de los Padres. And later in our program, we will discuss the spiritual importance of fatherhood. Thank you for joining us today. Y más adelantito en el programa quiero hablarle de la importancia espiritual de la paternidad. Y gracias por acompañarnos. But first, something I believe God wants us to think about is spending more time talking to Him. Pero sabe que primero hay un punto importante que Dios quiere que tengamos bien en cuenta, y eso es que pasemos tiempo con Él. Why is this important? ¿Por qué es tan importante hablar con Dios? Because when we talk to God, things start to change in our lives. Pues porque cuando hablamos con Dios, nuestras vidas comienzan a cambiar. Talking to God lifts us from where we live to where He lives. Y es que hablar con Dios nos transporta de la realidad en la que nosotros vivimos a la realidad que está en Dios. I believe the Lord is asking us to move beyond just praying for our own needs with the thinking of... Y es que yo creo que el Señor nos está pidiendo que vayamos más allá de solo orar por nuestras necesidades, que salgamos de la mentalidad de es que yo soy la víctima, to an attitude of... sino que más bien tengamos una actitud distinta de Dios me quiere usar a mí. Dios quiere expandir su reino aquí donde yo vivo, en el mundo entero. On Radio Nueva Vida, you will hear prayers not just dealing with Hispanic issues like... En Radio Nueva Vida nos va a escuchar haciendo oración con temas tan importantes en el mundo hispano latino como pólizas de inmigración misericordiosas. You will also hear prayers for the salvation of Israel and for God to send revival to our nation. Al igual que va a escuchar oraciones por la salvación de Israel y para que Dios envíe avivamiento a esta nación. When you hear these prayers, I urge you to join your heart in unison with us. Y así cuando usted escuche estas oraciones al aire, le animo a que usted también se una de corazón en unísono con nosotros. As we stand in the gap during these challenging spiritual end days in which we live. Para así ponernos juntos en la brecha en estos días tan difíciles espiritualmente hablando en los que estamos viviendo. And today I want to encourage you to join with us in praying for God's purposes. Y en este momento le quiero animar a que se una con nosotros en oración para que se cumplan los propósitos de Dios. I believe God wants to raise up an army of prayer warriors. Yo creo que Dios quiere levantar un ejército de guerreros de oración. And I feel like the Lord shared these words. Y yo percibo que Dios nos quiere compartir estas palabras. Vas a pasar por luchas, donde puedes entrar a pie, pero donde sería mucho mejor que entraras luchando, pero a caballo. Quiero que mis guerreros entren a caballo, y ese caballo es la oración. El caballo de la oración te va a elevar porque estés así por encima de la tierra. Te hará más rápido, más rápida, y tendrás mucha más fuerza para atacar al enemigo. Tu ataque será mucho más efectivo. God is stirring our hearts to pray. Dios está llamando tu corazón y el mío a la oración. He is bringing us the horse. Quiere que nos subamos al caballo, And He wants to lift you on it. porque Dios quiere subirte al caballo. He's going to show you how to ride and where to go. Y va a ser Dios quien te muestre cómo montar el caballo en la oración y te va a dirigir a dónde tienes que ir, He's going to go with you. porque Él va a ir contigo. He is saying that on this horse you will be able to effectively push back the forces of darkness. Quiero que sepas que Dios te está diciendo que en este caballo de la oración tú podrás luchar en contra de las fuerzas de la oscuridad, allowing the enemy to feel the sword of the Spirit through the strength and authority of our King, Jesus. Así el enemigo va a sentir la espada del Espíritu de Dios con la fuerza y autoridad de nuestro Rey Jesucristo. God is forming an army, and He is calling us to join the fight.
Dios está levantando un ejército y nos está llamando a unirnos a la lucha. He is forming an army that's going to be obedient and hear his voice and be effective with the sword of his spirit. Está formando un ejército que sea obediente y que escuche su voz y haga uso efectivo de la espada de su He espíritu. is forming an army that will be able to attack instead of just being on the defensive. Dios está formando un ejército que pueda atacar y atacar en lugar de solo mantenerse a la defensiva. And I'm encouraging you to become a sembrador of prayer. Y yo le animo a usted que esté escuchando a que sea también sembrador, sembradora de oración. Join the army of the king. Become a sembrador of prayer. Únete al ejército del rey como sembrador de oración. I would like to encourage you to begin this process by praying daily for this ministry. Y te animo a comenzar este proceso de unirte orando todos los días por este ministerio. Let me give you a practical example of why this is important. Y te quiero dar un ejemplo muy práctico de por qué esto es tan importante. Recently, we talked with a radio engineer that travels to different mountaintop antenna sites for Radio Nueva Vida. Pues mire, hace poco yo estaba hablando con uno de los ingenieros de la radio que viaja a distintos de los sitios en las montañas en donde están las antenas de Radio Nueva Vida. And he told us about going to the mountaintop of a mountain in Phoenix, Arizona. En esta ocasión nos platicaba de que entró en uno de los sitios en la punta de las montañas en el área de Phoenix, Arizona. And into our transmitter building, Entró a las instalaciones donde está el equipo, where the important radio equipment operates. en donde se opera todo el equipo importante de la radio. When he went into the building, he said he heard a low rumbling sound like a piece of equipment makes. Y bueno, cuando entró a inspeccionar el lugar, estaba viendo el equipo, cuando de repente empezó a escuchar lo que creía que era una pieza del equipo que estaba haciendo ruido. He asked his helper as they entered the room, "Can you hear that?" No estaba seguro lo que era, así es que le preguntó a uno de sus ayudantes que entrara al cuarto y le dijo, ¿escuchas eso? They were shocked to learn that it wasn't a machine making this noise. Pues cuál fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que no era ningún aparato haciendo ruido, It was a large rattlesnake shaking its rattles, sino era una larga serpiente de cascabel agitando su cola, as if to say, como avisándoles, más te vale que no te acerques si no te muerdo. rattlesnakes are poisonous and getting bit can be deadly. Y como sabrá, las cascabeles son muy venenosas y una mordida puede ser mortal. They quickly left the room. Rápido se salieron del cuarto. But I share this to alert you about the many dangers before us. Pero le comparto esta historia para que se dé una idea de todos los peligros con los que nos enfrentamos. Dear one, we need your prayers for protection. Mis amados, como le decía, necesitamos de sus oraciones por nuestra protección. And for provision. Y también por provisión. So we'll be able to have the necessary funds to pay for our many bills. Para que podamos tener los fondos necesarios para pagar nuestras cuentas. And for God's guidance for the many decisions to be made. Y también por la dirección de Dios por todas las decisiones que se tienen que tomar. Thank you for praying daily for this ministry. Les doy gracias por orar diariamente por este ministerio. Now, speaking about the importance of prayer, Y hablando de la importancia de la oración, this recent message made me smile. este mensaje me hizo sonreír bastante. Hace unos 23 años iba manejando y escuchando la radio cuando alguien le hacía una pregunta al aire a Vania. Le preguntaban, ¿será un pecado, hermana Vania, si oramos por un esposo? Es que yo quiero un esposo y se lo quiero pedir a Dios, decía la oyente. A lo que Vania respondió, no es ningún pecado pedirle a Dios por un esposo. De hecho, pídele al Señor exactamente lo que tú deseas. Bueno, yo pensé, nos decía la oyente, si ella está orando por un esposo, pues yo también voy a orar por uno. Comencé a orar, Señor, quiero un esposo, quiero ser su reina. No quiero que fume, no quiero que tome y que sea un hombre trabajador. Le expliqué a Dios cómo quería ese esposo. Bueno, pues les cuento que después de 2 años, mi esposo llegó a mi vida. Y ahora tengo 20 años de casada. Le pedí a Dios exactamente lo que quería, tal como dijo la hermana Vania al aire. Y así fue que me lo dio el Señor. Dear one, keep talking to God. Mis amados hermanos, les digo que sigamos hablando con Dios. Here are a few more encouraging words from the Lord's heart. Aquí tenemos algunas palabras más de ánimo del corazón de Dios. First, from San Diego, California, we hear, Primero de San Diego, California, nos dicen,
Estoy muy agradecido con nuestro Padre Celestial por haberme ayudado a aceptar a Jesús en mi corazón a través de Radio Nueva Vida. Salí de la oscuridad y entré a la luz y ahora vivo una vida muy diferente, gracias a mi Rey Jesús. De Oxnard, California, nos dicen: al escucharnos diariamente me ayudaron a superar la separación de mi esposa y la pérdida de mis hijos. Después de regresar del servicio militar, yo comencé a consumir drogas, lo cual terminó destruyendo mi vida. Primero mi vida personal, pero luego también todo lo demás. Ahora me encuentro completamente solo. Pero ¿saben qué? Gracias a la misericordia de Dios encontré Radio Nueva Vida, y a través de ustedes encontré la fe en Dios una vez más. Gracias a Dios por esta emisora que ha ayudado a tantas personas necesitadas como yo. Otra persona de Lucerne Valley, California, nos dice: tengo 20 años y fui liberado de los malos hábitos de las drogas, el alcohol, los cigarrillos y las pandillas. Entregué mi vida al Señor Jesucristo. Desde entonces mi vida ha cambiado. Mi deseo es de que a través de Radio Nueva Vida más personas sean salvas por medio de la palabra de Dios. Como mi testimonio, quiero que otras personas sepan que Dios sí existe y que Él puede cambiar su vida así como cambió la mía. De Ontario, Oregon, nos escriben: un interno comparte: hola hermanos de Radio Nueva Vida. Gracias por bendecirnos a nosotros que estamos presos, encarcelados físicamente, pero ¿saben qué? Libres en nuestro Señor Jesucristo. Muchos aquí en la prisión escuchan la radio. Personalmente, yo disfruto mucho los programas de En Contacto y Vigilia Musical. Leo la palabra de Dios todos los días mientras escucho la radio. Dios ha sido maravilloso conmigo y con mi familia. Aunque estoy divorciado, mi Dios no ha abandonado a mis hijos ni a su madre. No los conozco personalmente, pero todos ustedes ¿saben qué? Son mi familia en Cristo. Aquí en prisión sirvo en la iglesia tocando la batería y la guitarra, como lo hacía allá cuando vivía en Tijuana. Estoy cumpliendo una condena larga, pero ¿saben qué? Con Cristo cada día es mejor. Nuevamente les digo, gracias por las palabras y bendiciones que recibo a través de la radio. Sembradores, it is God who works in you, both to will and do his good pleasure. Sembrador es Dios quien hace la obra en ti, tanto en el querer como en el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Bless you and bless your precious seeds. Dios les bendiga y bendiga sus preciosas semillas. And remember, if God is speaking to your heart, y le digo que si Dios está poniendo en su corazón, que llame y pueda ser parte de este ministerio. Y puede hacerlo ahora mismo llamando al 1-866-252-2253. Nuevamente, las 24 horas del día, cuando sea que escuches este mensaje, puedes llamar al 1-866-252-2253 o visita nuestra página en internet en nuevavida.com. Now, you may think we don't need your modest gift, but you would be mistaken. Y quizá puedas pensar que tu donación sería muy pequeña o que no la necesitamos, pero no es así. Every seed placed into our Lord's hand is valuable for the kingdom. Porque quiero que sepas que cada semilla puesta en las manos de Dios tiene gran valor para el reino de Dios. It's really fun watching Him multiply our humble seeds. Y le digo algo que es muy hermoso ver cómo Dios multiplica nuestras humildes semillas que le entregamos. Thank you for your prayerful help. Gracias por su apoyo y en oración. You are loved, sembradores. Quiero que sepan que son amados sembradores. You know, in a few days it'll be Father's Day. Y sabe que en unos días va a ser Día de Padres. And today I feel like the Lord wants us to discuss a little about the spiritual authority God has given to fathers. Y así para el día de hoy el Señor me dirigió a tocar un tema con respecto a la autoridad espiritual que Dios le otorgó a los padres de familia. Most of us are aware of the things that are happening around us in the material world. Y es que si bien muchos de nosotros nos podemos percatar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo material, The world that we can see and touch. lo que podemos ver y tocar. But the Bible tells us there is also a spiritual world that we need to be aware of. Pero la Biblia nos deja muy claro de un mundo espiritual del que también tenemos que estar enterados. The spiritual world is made up of created things that we cannot see. Y es que este mundo espiritual del que le hablo está formado de seres los cuales no podemos ver. But although not seen, they're very real as you and me.
Pero el hecho de que no los podamos ver, de todos modos son muy reales, tan reales como tú y como yo. In the spiritual world, there are angels. Y en este mundo espiritual hay ángeles, Spiritual creatures created by God who are both good and bad. seres espirituales que Dios creó y que ahora los hay buenos y malos. And they are engaged in a determined fight over the souls of people like you and me. Y sabe que ellos están envueltos en una guerra definida sobre las almas de las personas como usted y como yo. Our God is a God of order. Y es que si pensamos en Dios, Él es un Dios de orden. He has created an orderly universe. Dios creó el universo en orden. The material world has rules, Así es que vemos en ciertas cosas en el mundo natural hay reglas, like the law of gravity. como la ley de la gravedad. The same is true of the spiritual world. Y así también en el mundo espiritual hay leyes y reglas. There are rules in which the spirit world operates. En el mundo espiritual también hay leyes naturales en las que el mundo opera. Among the most important are the rules about authority, Y estas reglas del mundo espiritual, una de las más importantes es la autoridad. or who is in charge. O quién está a cargo. In the beginning, God created Adam first, then Eve. Y en el principio vemos como Dios creó primero a Adán y luego a Eva. Adam was created to be the shepherd of Eve. Adán fue creado para ser el pastor de Eva. Eve was deceived by Satan. Y a Eva la engañó Satanás. And Adam willfully disobeyed God and went along with her. Y Adán por voluntad propia también desobedeció a Dios y le siguió la corriente a Eva. Adam failed in his leadership role. Así Adán fracasó en su papel de líder. God punished the snake and Eve for their disobedience. Y vemos así que Dios castigó a la serpiente y a Eva por su desobediencia. But Adam's willful failure is considered the original sin because of the authority God had given to him. Pero vemos que la falta que cometió Adán a propósito se considera como el pecado original por la autoridad que Dios le había otorgado a Adán. Like Eve, Adam was punished. Tanto a Eva como a Adán también él fue castigado. But his failure also released a curse upon the entire earth. Pero la falta de Adán también provocó que cayera una maldición sobre la tierra. To break this curse, God sent a second Adam, Jesus, who didn't fail like the first Adam. Y así, para romper esa maldición, Dios envió a un segundo Adán, que es el Señor Jesús, quien no cometió falta alguna como lo hizo el Adán original. Jesus broke sin's curse on the cross. Y así en la cruz, Jesús rompió la maldición que había caído sobre la tierra. So we see in the universe, God is on the top. Así podemos ver que en el universo, Dios está por encima de todo. The next most important are human beings created in God's image. Así los siguientes en importancia somos los seres humanos que somos hechos a su imagen y semejanza. Jesus defeated Satan at the cross. Vemos que Jesús derrotó a Satanás en la cruz. So we, who possess his spirit, have been elevated with him above the angels, including demons. Para que así nosotros que poseemos el Espíritu de Dios, seamos elevados con el poder por encima de los ángeles, incluyendo aún a los demonios. In the spiritual world, there are rules that are to be followed. Y así en este mundo espiritual hay reglas que se tienen que seguir. To understand these rules, we must stay close to God in humility and obedience. Y para que nos podamos comprender estas reglas, tenemos que permanecer cerca de Dios, ser humildes y obedecer su palabra. Through his written word and by direction from the Holy Spirit, God tells us what we should do and not do. Y es que es a través de su palabra escrita y la dirección de su Espíritu Santo que Dios nos da las indicaciones de lo que debemos y no hacer. Often he doesn't tell us all the reasons for the rules. Y muy a menudo Él no nos dice todas las razones de estas reglas. He just asks us to obey because he knows that if we don't, we will get hurt. Y solo nos pide que seamos obedientes porque Él sabe que si no lo hacemos vamos a salir malheridos. One rule that every father needs to understand is the authority that God has given to him as a spiritual leader in his home. Y así, una de estas reglas muy importantes que cada padre tiene que comprender es que Dios te dio a ti, papá, cada padre de familia como el líder espiritual de tu hogar. Fathers are the spiritual doorway into their homes.
Y es que los padres de familia son el primer frente en la entrada de sus hogares. Fathers can either allow negative or positive spiritual influences to enter their homes. Y así vemos que los padres de familia son los que pueden permitir o negar la entrada a las fuerzas espirituales, tanto buenas como malas, en sus hogares. Fathers have been given the responsibility to protect their families from the enemy. Así que los padres de familia se les ha encomendado la tarea de proteger a sus familias del enemigo. And the Bible tells us, La Biblia nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. fathers must understand that they can slam the door on the enemy and keep him from entering to destroy members of his family. Así cada padre de familia tiene que entender que tiene la autoridad de cerrarle la puerta al enemigo e impedirle la entrada para que no destruya a los miembros de su familia. You cannot have access to my wife or children, should be the word to demonic powers seeking to destroy our families. Dígale a cualquier entidad demoníaca que quiera destruir a su familia, no tienes permitido entrar con mi esposa e hijos. A shield of faith should be raised constantly on our family's behalf. Se tiene que levantar un escudo de constante fe en el nombre de nuestra familia, To put out the fiery arrows shot by the evil one. para cubrirlos de los dardos del enemigo. The authority of a father also extends over the territory in which the family lives. Y sabe que la autoridad de un padre de familia también se extiende para el territorio físico en donde viven. This right of ownership is respected in the spirit world. Y es que así es como se respeta en este mundo espiritual a alguien que es dueño de un lugar. God taught me about these rules when my daughter was under attack. Y sabe que a mí Dios me mostró personalmente estas reglas espirituales cuando mi propia hija sufrió ataques del enemigo. God showed me that the demonic forces had to listen to me as the father, as the head of the home. Dios me mostraba que estas fuerzas demoníacas tratando de atacarnos tenían que obedecerme a mí como líder del hogar. My daughter would call me when the forces of darkness came to attack. Así es que mi hija me decía cuando estas fuerzas malignas la trataban de atacar. I would come to protect her with the confidence in my God-given position of authority over my home. Yo llegaba para protegerla con la autoridad y confianza de la posición y autoridad que Dios me dio sobre mi hogar. First, we would align our hearts to God's word, and then God would direct me to speak specifically to the demonic spirits attacking my daughter, telling them, ¿Sabe que para empezar tenemos que alinear nuestros corazones con la palabra de Dios? Y es así que Dios me pudo dirigir y a reprender esos espíritus demoníacos atacando a mi hija y decirles: espíritu maligno, tú sabes quién soy yo. Yo soy el sacerdote espiritual de este hogar. Y si te quieres meter con mi hija, primero tienes que pasar por encima de mí. Y con la autoridad que tengo en el poderoso nombre de Jesús, yo te ordeno que dejes en paz a mi hija. Te ordeno que te vayas de este hogar. Ahora mismo, vete en el nombre de Jesús. Vete a donde Él te lo ordene. and they would go. Y sabe que se iban. Sometimes instantly my daughter would feel the attack end. Algunas veces de inmediato mi hija sentía que el ataque se iba. Sometimes it would take a little longer. En otras ocasiones quizá tomaba algo de tiempo. But the release from these attacks were so real that it got to the point my daughter would quickly ask for help. Pero la liberación de estos ataques era tan real que mi hija llegó al punto de que ella pronto me iba a pedirme ayuda. She would say, Ella con justa razón pronto me decía: ¿para qué me voy a esperar a andar sufriendo por un buen tiempo si las oraciones de mi papá pronto surten efecto? the Lord would then direct us to uproot the lies planted in her heart and mind by Satan. Y así el Señor pronto nos dirigía a cuáles eran esas raíces de mentiras que Satanás estaba queriendo plantar en la mente y corazón de mi hija. And God would graciously give her His truth to take the place of satanic lies. Y así Dios en su gracia le daba su verdad para sustituir cualquier mentira del enemigo. Now, today, many of you listening aren't fathers. Y ahora,
También yo sé que hay muchas personas escuchando ahorita que no son el padre de familia. You are mothers whose husbands don't believe. Me refiero a estas mamás que tienen esposos que no son creyentes. Or perhaps you are a single mother. O a lo mejor eres mamá soltera. The Bible tells us in 1 Corinthians 7:14 about the importance of a believing wife and mother in sanctifying and protecting their home. Pues para ti te digo que la Biblia nos dice en 1 de Corintios 7:14 la importancia de ser una madre y esposa creyente santificando y protegiendo su hogar. Although not as ideal as a believing father and mother working together, aunque no sea tan ideal como tener el papá y la mamá creyentes que puedan trabajar juntos. The Bible shows us that a believing wife and mother can also exercise great spiritual authority over her children. Pero la Biblia nos deja muy claro que una esposa, una madre creyente también tiene gran autoridad espiritual sobre sus hijos. Dear one, God wants all of us to be engaged in the spiritual battle around us. Así es que Dios quiere que todos estemos envueltos en la batalla espiritual que ocurre a nuestro alrededor. This Father's Day, este Día de Padres, may God help fathers to lead their families in love. Que Dios ayude a cada padre de familia a dirigir a su familia en amor. May we, as godly fathers, rise up and assume the critical, protective role for our families that God has ordained for us. Que podamos cada uno como padres temerosos de Dios levantarnos y tomar ese papel tan importante de proteger a nuestras familias como Dios manda. May God richly bless each and every one of us of our beloved fathers. Que Dios bendiga ricamente a todos y cada uno de nosotros, a todos nuestros amados padres. So that you will be strong in the Lord and in the power of His might. Para ser fuertes en el Señor y el poder de su majestad. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, I thank you that you are our heavenly Father. Padre, te doy gracias porque tú eres nuestro Padre celestial. And you protect your children. Y tú proteges a tus hijos. Often it's confusing. Muchas veces puede ser confuso. But ultimately we know you. Pero últimamente te conocemos a ti. Love us. Que sabemos que nos amas. And you want to protect us from evil. Y que lo que quieres es protegernos de la maldad. And you have given us rules that will help us. Y Señor, reconocemos que tú nos has dado reglas que nos van a ayudar. Not given because you are mean. No nos las diste porque eres malo. But given because you love us. Sino que nos las diste porque nos amas. And you don't want us to suffer. Y lo que quieres es que no suframos. You know that if we break your rules. Porque Señor, tú sabes que si rompemos tus reglas, then we go into the dominion of the enemy. Es entonces que entramos bajo el dominio del enemigo. Where he can attack and hurt us. En donde él nos va a atacar y lastimar. So, Lord, we ask that you would help us first of all. Por eso, Señor, te quiero pedir sobre todas las cosas que nos ayudes. Surrender our hearts fully to you. A rendir por completo nuestros corazones ante ti. Repent of our sin. Que nos arrepintamos de nuestro pecado. And turn our hearts totally to you, Lord. Y entregarte a ti por completo nuestros corazones. So that you can empower us. Para que seas tú quien nos dé la fortaleza. To do all that we need to do. Para cumplir lo que tú quieres que hagamos. To fight for our families. De luchar por nuestras familias. Lord, bless our fathers. Señor, bendice a cada padre de familia. So many of them were injured by their own fathers. Muchos que fueron aún lastimados por sus propios padres. And they need to sense your love, Lord. Y que necesitan percibir y sentir tu amor, Señor. Even now, God. Aún en este momento, Señor. Touch them with your love. Toca a cada padre con tu amor. Let them know they're not forgotten. Permíteles sentir que no han sido olvidados. You have a plan for them. Y que tú tienes un plan para ellos. A good plan for them. Un buen plan. And elevate them, Lord. Y levántalos, Señor. So that they can become the spiritual head of their family. Para que ellos puedan ser los líderes espirituales de sus hogares. Serving their family in love. Sirviendo a sus familias en amor. But also in the authority given to us by Jesus Christ. Pero también en la autoridad que nos otorga la preciosa sangre de Jesús. And bless the mothers. Y bendice a cada madre. They're holding the guard in their homes. Que están manteniendo la guardia en sus hogares. Encourage them even as I speak now, Holy Fortalécelas ahora en este momento, Señor, te pido. Bless them with your love. Bendícelas con tu amor. Give them perseverance. Dales perseverancia. Give them guidance. Que tengan tu dirección. Give them the power from up above. Y que puedan sentir el poder que tú les das. To protect their families. Para proteger a sus familias. Thank you, Lord, for your love. Gracias, Señor, por tu amor.
We bless you with all of our hearts. Te bendecimos, Señor, de todo corazón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.